Buen día, compañeros. El día de hoy nuestro grupo, conformado por Omar David Camerer, Luisa Prada, Joan Sebastián Arciniegas y quien les habla, Astrid Carolina Sepúlveda, les hablaremos sobre el control técnico de materiales, especialmente los requisitos y especificaciones generales para el control técnico del concreto estructural en obra. Bueno, como sabemos, los concretos estructurales y que se realizan in situ no llegan a cumplir con la resistencia que se especifica en las normas de construcción o en los planos constructivos, lo que produce deficiencias potenciales en elementos estructurales como lo son vigas, columnas, entrepisos y muros, y que pueden llegar a constituir un grave problema de seguridad. La resistencia del concreto confeccionado en obra está gobernada por las condiciones que se dan desde el diseño y la selección de los materiales hasta su fabricación y colocación. En este sentido, es de suma importancia para la persona responsable del proyecto contar con la información básica necesaria para diseñar la mezcla y hacer las recomendaciones pertinentes durante su preparación y colocación. Es por esto que la calidad de las estructuras de concreto reforzado depende en gran medida de la mano de obra empleada en la construcción, razón por la que los mejores materiales y la mejor práctica de diseño carece de efectividad, a menos que la construcción se haya realizado bien y adecuadamente. Por esto, la supervisión técnica es necesaria para confirmar que la construcción se ajusta a los planos de diseño y a las especificaciones del proyecto. En esencia, el control de calidad tiene que ser el mismo tanto para el concreto producido en plantas como el producido en obra. En todo caso, debe primar el principio de que el concreto en la estructura tiene que cumplir con el desempeño para el cual ha sido diseñado, independientemente de dónde y cómo se ha producido, si es o no transportado a distancia o en la obra, e independientemente del medio con el que se ha colocado y compactado. Entonces, comprobar si el material cumple o no con las especificaciones de calidad establecidas en los códigos y establecidas en el proyecto es el propósito fundamental del control de calidad en las materias primas, siempre antes de proceder a su empleo en la preparación de la mezcla de concreto. Por su parte, pues el control del diseño de mezcla es un elemento esencial, pues la correcta dosificación tiene un peso importante en el desempeño futuro de la estructura. En la actualidad, los métodos de diseño adoptados por los diferentes códigos por todo el mundo incluyen no solo criterios de resistencia mecánica, sino también los de durabilidad. En el control de la mezcla de concreto fresco se presentan varios ensayos que son importantes, como son los de consistencia, masa volumétrica, contenido de aire y tiempos de fraguado tanto inicial como final. Entonces, nuestra finalidad fue elaborar un formato con una lista de chequeo que nos permitiera establecer cómo se debe realizar el control técnico del concreto estructural. Entonces, para esto nos basamos en una revisión bibliográfica de la norma colombiana de construcción sismorresistente NSR 10, partiendo del título I, que contiene todo lo relacionado a la supervisión técnica, y recorriendo cada uno de estos ítems que nos conectan con el título C, que es el que nos habla del concreto estructural. El control de calidad del concreto en obra es la herramienta más importante que posee el constructor para validar el material. Cuando estos procedimientos son realizados de manera errada y no contienen el rigor de la metodología planteada por la normativa, los resultados suelen ser de poca utilidad y en muchas ocasiones los causantes de decisiones malas tomadas en la obra. Por esta razón, es muy importante la elaboración y el cumplimiento de un plan de control de calidad para el concreto y los materiales que lo componen, con el fin de poder predecir las propiedades del concreto en estado endurecido y garantizar que se cumpla con las especificaciones previamente definidas al menor costo posible. Por lo anterior, el control de calidad lo podemos definir como el conjunto de operaciones y decisiones que se toman con el propósito de cumplir el objetivo de un contrato y, de cierta forma, comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Para ello se deben verificar los procedimientos que tienen que ver con las normas técnicas colombianas y con el código sismorresistente. Hemos creado un formato que vamos a aplicar y vamos a hacer una metodología tipo de aplicación como si estuviéramos en obra. Este es el formato que hemos denominado requisitos de control de materiales para concreto estructural. Este formato se va a entregar una semana antes de la fundida al residente de obra del proyecto.
En el formato tenemos información importante como es el nombre del proyecto, la fecha y el número de reporte. En ellos analizamos lo que son el material cementante, analizamos los agregados, analizamos el agua, analizamos el acero de refuerzo, analizamos los requisitos para el ensayo de doblado, los requisitos de tracción, esto haciendo referencia a lo que es el acero, analizamos los aditivos y por último la evaluación y la aceptación del concreto. Cada uno de estos ítems analiza lo que es el tipo de material, la revisión por parte de los proveedores, los resultados del laboratorio en caso tal de que cada material tenga en consecuencia que realizársele un laboratorio, ya sea por lo menos en el caso del cemento, contamos con la finura, la expansión, la resistencia a la compresión. En los agregados contamos con todo lo que tiene que ver el tipo de agregado, si cumple con la norma, las cantidades. Para el agua analizamos lo que es el color, la apariencia, el contenido de impurezas. En el acero, la composición química, lo que son también los requisitos mecánicos como lo que es la tracción y el ensayo de doblado. En los aditivos, el tipo de aditivo. Y ya para lo último, en la frecuencia de aceptación de concreto, debemos tener en cuenta cuánto van a ser los metros cúbicos que se van a fundir ese día en la obra, cuántos ensayos de resistencia se le deben realizar a ese concreto y por último ya lo que son los responsables, quién realiza el documento, quién lo revisa y quién lo aprueba para iniciar su fundición. Requisitos de control de materiales para el concreto estructural. Materiales cementantes. Tipo de cemento. Existe una gran variedad de tipos de cemento que aportan propiedades útiles y deseables tales como resistencia a la compresión, durabilidad y estética para una diversidad de aplicaciones de construcción. Estos tipos de cemento son convencional, adicionado, expansivo, blanco y puzzolana natural. Revisión proveedor cemento. Todo cemento tiene ciertas características que le sirven a cualquier comprador para identificar de una manera fácil su cemento de preferencia. Estas características son marca del cemento, lugar de fabricación, tipo de cemento y peso del bulto en kilogramos. Resultados del laboratorio. Todos los tipos de cemento tienen que pasar por una serie de laboratorios que nos darán a conocer unas propiedades específicas. Estas son finura del cemento, superficie específica, expansión del cemento, tiempo de fragado del cemento y resistencia a la compresión. Estos laboratorios están sujetos a una serie de normas. Agregados. En una mezcla de concreto también es importante los agregados, ya que estos constituyen aproximadamente del 60 al 75% de volumen total del concreto. Estos pueden ser finos o gruesos. Los agregados finos son aquellos que pasan el tamiz de 3/8 y quedan retenidos en la malla número 200. Los agregados gruesos son aquellos que quedan retenidos en el tamiz número 4 o superior. Estos agregados tienen que cumplir con la norma NTC 174. Agua. La calidad del agua para concreto es un factor que no se debe ignorar y que puede influenciar en la resistencia y alteraciones de los materiales utilizados en la construcción. El agua tiene que contar con un color y una apariencia adecuada, ya que esto puede causar reacciones y afectar parámetros como el tiempo de fraguado, endurecimiento y fuerza del concreto esperados en el diseño de este. Contenido de impurezas inorgánicas. Hay que tener en cuenta ciertas impurezas y sus valores permitidos como son: para los cloruros 1000 miligramos es su valor permitido, sulfatos 3000 miligramos, álcalis que son carbonatos y bicarbonatos 1000 miligramos y sólidos totales 0,05 kilogramos. Acero refuerzo. El uso del acero de refuerzo es de suma importancia en la parte de estructuras y obras que necesitan seguridad. Es necesario que se cumplan algunas normas, tales como son la resistencia, ductibilidad, dimensiones, límites físicos y químicos. Las características del fabricante de acero de refuerzo son la cantidad de peso, el tipo de material o designación y el diámetro. Verificación de composición química. Los aceros están elaborados por diferentes composiciones químicas, como son carbono, manganeso, fósforo, azufre y silicio. Requisitos mecánicos. Para los aceros debemos de tener en cuenta unos requisitos de tracción y de doblado.
Para los requisitos de tracción debemos tener en cuenta una serie de normas que nos hablan de resistencia de tracción mínima 550 megapascales, resistencia de fluencia mínimo 420 megapascales y resistencia a la fluencia máximo de 540 megapascales. Requisitos para el ensayo de doblado: entre 6 y 16 milímetros la cantidad permitida por diámetro es de 3. Entre 19 y 25 milímetros la cantidad permitida por diámetro es 4. Entre 29 y 36 milímetros la cantidad permitida por diámetro es de 6. Y entre 43 y 57 milímetros la cantidad permitida por diámetro es de 8. Aditivos. Los aditivos para el concreto, como su nombre lo indica, debe agregarse por lo general una vez que se mezclan. Los aditivos logran mejorar su desempeño del concreto y aseguran la calidad de los elementos. Existen diferentes tipos de aditivos: aditivo acelerante, aditivo retardante, aditivo reductor de agua de alto rango, aditivo reductor de agua y acelerante, aditivo reductor de agua y retardante, aditivo reductor de agua de alto rango y retardante. Una norma técnica es un documento escrito y de aplicación voluntaria que establece especificaciones técnicas en forma de requisitos y características. Las normas técnicas principales se tomaron de la norma sismo resistente del título C, en donde proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de concreto. El título C complementa el reglamento NSR 10 y rige en todos los aspectos relativos al diseño y a la construcción de concreto estructural. Las construcciones de concreto deben ser inspeccionadas durante todas las etapas de obra por o bajo la supervisión de un profesional facultado para diseñar o por un supervisor técnico calificado, exceptuando los casos previstos por la Ley 400 de 1997, caso en el cual el control de calidad de los materiales empleados en la construcción será en responsabilidad del constructor. El supervisor técnico debe exigir el cumplimiento de los planos y especificaciones de diseño, a menos que se especifique otra cosa en el título I del reglamento NSR 10. Las normas técnicas colombianas implementadas en la supervisión del concreto estructural, necesarias tanto en laboratorio como in situ, son las siguientes. Podemos encontrar la NTC 107, la cual habla sobre el método de ensayo que cubre la determinación de expansión en pasta del cemento. Tenemos la NTC 110, que habla sobre el método de determinar la cantidad de agua. Tenemos la NTC 174, que habla sobre la calidad de los agregados finos y gruesos. Tenemos la NTC 454, que nos indica los procesos que se deben realizar para obtener muestras representativas de hormigón fresco. La NTC 121, que habla sobre la calidad del cemento en Colombia y habla sobre las especificaciones de desempeño que cubren los cementos hidráulicos. Tenemos la NTC 161, que establece requisitos para cumplir los ensayos en los cuales se deben someter las barras y los rollos lisos y corrugados. Tenemos la NTC 4045, que la norma abarca los agregados livianos para el uso de concreto estructural y la consideración principal de reducir la densidad y mantener la resistencia y la compresión del concreto. Estas son una de las normas NTC que se utilizaron al momento de realizar el formato y determinar qué tipos de ensayos se pueden realizar en obra. Tenemos en la NSR 10 capítulo 8.8, que fija los parámetros a utilizar en el cálculo de las derivas causadas por las fuerzas sísmicas en las estructuras de concreto. Tenemos otros capítulos como son el C3, que generalmente habla de los materiales, el C.10, que habla sobre la flexión y las cargas axiales que se determinan en los diferentes tipos de estructuras. Tenemos la NSR 10 sobre la tabla de dimensiones nominales de las barras de refuerzo. Tenemos dosificación del concreto, también encontrada en el capítulo C. También tenemos concreto prefabricado, concreto preforzado, concreto estructural simple, fibras y encofrados embebidos y juntas de construcción. Estas son algunas de las normas o parámetros que se encuentran en el capítulo C y las normas NTC, que son también implementadas gracias al Helicóptero, el cual se encarga de llevar a cabo estas normas.